Hola muchachos, buenos días, buen día. La intención del día de hoy es trabajar con respecto a las secciones cónicas como tal, teniendo en consideración, sí, vamos a hablar de esas secciones cónicas. Aquí tengo una leve descripción, pero primero que todo, miremos que las curvas, ¿cierto? Nosotros las podemos reconocer a veces como funciones y a veces simplemente como curvas, o en este caso, lo que nos interesa como secciones cónicas. Una curva, cuando yo hablo de función, me puedo ir a la definición, a una definición muy simple. En términos, pensemos que esto es una parábola, que esto es una función radical, cúbica, qué pena. De pronto que es una radical, de pronto puede ser de esta forma, por aquí y por acá, o cualquier comportamiento que tenga. Las funciones cumplen una definición o una verificación que podemos hacer nosotros visual, en donde nosotros podemos identificar que siempre que pasemos una línea vertical, si es digamos que no es un concepto, pero sí es un apoyo, que siempre que tracemos una línea vertical, la función podremos tocarla o la tocaremos en tan solo un punto. Por eso se conoce como ser biunívoca, ¿sí? O sea que para un valor de X siempre existe un valor de Y como máximo, un valor de Y. ¿Sí? Para un X existe como máximo un valor de Y. No pueden haber dos. Eso con respecto a funciones. Las cónicas, y vamos y revisamos las cónicas como la circunferencia, vamos a mirar acá, hagamos el dibujito, como la circunferencia, déjala rayar, como la elipse, sea de esta forma o sea de esta forma de pronto, la hipérbole, digamos que sea de esta forma, o la parábola, pero una parábola digamos que inclinada, porque no necesariamente la parábola es una parábola vertical u horizontal, ¿sí? Que sería digamos que una raíz cuadrada en este caso, ¿sí? Esto, siendo representaciones de las secciones cónicas, se conocen como curvas simplemente porque no cumplen ese criterio de ser biunívocas. En este caso, para un valor de X aparecen dos valores de Y, para un valor de X aparecen dos de Y, estoy hablando con respecto a las elipses, para un valor de X aparecen dos valores de Y en algunos puntos, ¿cierto? Para X, para algunos valores de X, algunos valores de Y son dos, ¿cierto? De pronto aquí no hay valores para X, ¿sí? No existen valores de X que tengan una representación en Y. Aquí dos valores, existe la posibilidad, si bien aparece uno, en donde sea uno, pero pues estamos interesados en mirar que en algunos momentos la curva como tal evidencia que hay algunos valores para X en donde se generan dos puntos o más, ¿sí? Ya, eso con respecto a secciones cónicas, pero una curva podría hacer esto. Y también podría, si bien no es una sección cónica, tampoco es una función, ¿sí? Porque ya toca en más de dos puntos, en este caso uno, dos, tres puntos, este que está en la parte de arriba. Entonces, cumple no es una definición, pero cumple el concepto de ser una curva, un trazo, ¿sí? Pero que no se representa como cónica, no se puede representar como una cónica, ni se puede representar como una función, bajo ese concepto de visualmente, desde la gráfica, y con una línea vertical sucede eso. Ahora, teniendo en claro esto, vamos a centrarnos en aquellas curvas que denominamos cónicas, ¿sí? Las secciones cónicas como tal, que son la circunferencia, bueno, podríamos empezar con que son el punto, pueden ser la recta, puede ser, es una circunferencia, es una elipse, es una hipérbola, es una parábola, pero cada una de ellas, y nos vamos a centrar especialmente en cuatro de ellas, que son la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. Como tal, perdón que se me está saltando aquí, digamos que los datos que estoy escribiendo se me están saltando. Miremos una definición que quiero que entiendan, que tengan ustedes claras. Se me perdió la definición, pero busquémosla. ¿Dónde la tenía? ¿Dónde la tenía? ¿Dónde la tenía? Creo que la tenía. Le iba a pegar por acá. Creo que la alcancé a pegar. Ya sé, de la pongo. Vamos a mirarla aquí abajito. Voy a dejarla aquí. Esta definición.
Entonces, no es una definición formal, sí, tenga en cuenta, no es una definición formal, pero es una aproximación que quiero que usted entienda. De las secciones cónicas son curvas, no funciones como tal, sí, dejémoslo hasta ahí, sí, no cumplen esa regla de, digo, unicidad de que para un valor de X se obtiene un valor de Y, a eso me refería en toda esta explicación, sí. Entonces, ¿qué definiciones quiero que sí tengan en consideración ustedes? Cuando ustedes definan una elipse, cuando ustedes definan una circunferencia, cuando ustedes definan una hipérbola o una hipérbole, que es lo mismo, o cuando definan una parábola. Sí, una parábola nosotros a veces la definimos por el gráfico, por su dibujo, ¿sí? Por su representación gráfica, pero tenemos que tener en cuenta que hay una definición un poquito más a fondo y quiero que nos quedemos con el concepto, sí, un concepto que si bien lo he acuñado yo, desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que de pronto se toma con poca relevancia y a veces se hace un énfasis en las ecuaciones, pero no se hace énfasis en la definición y la definición tiene mucho concepto que podemos ver ya después en las ecuaciones más adelante. Entonces, primero que todo, la elipse se rige bajo el concepto de igual suma de distancias, la circunferencia se rige bajo el concepto de equidistancia, la hipérbola se rige bajo el concepto de igual diferencia de distancias. Entonces, mire que se parece a la elipse, pero aquí dice igual suma y aquí dice igual diferencia, ¿sí? La circunferencia podría basarse también en una igual suma, pero pues tiene una particularidad y es esa de equidistancia. Es más fuerte el concepto de equidistancia como tal. En el caso de la parábola, cuando hablamos de parábolas, ya el concepto varía porque es una misma distancia a un punto y a una recta, ¿sí? Entonces, desde ahí ese es el concepto. Entonces, vamos a construir estos conceptos y vamos a verlos trabajados desde lo que es su representación en la ecuación general, general de las cónicas, ¿sí? Perdón la letra, pero esta ecuación general la podemos definir de la forma ax cuadrado más bx más by cuadrado, digamos, más cx más dy más e de abcde igual a cero. Dejémosla con esas variables, bueno, variables no constantes, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que hay un valor que acompaña al x cuadrado, hay un valor que acompaña al y cuadrado, hay un valor que acompaña al x, hay un valor que acompaña al y, no aparece el xy para que no genere ciertas rotaciones de la cónica, ¿sí? Que eso se podría analizar, pero digamos que nuestro interés es centrarnos en posiciones horizontales y verticales, ¿sí? De estas cónicas y desde allí entrar a mirar cómo estas definiciones nos apoyan en esa partecita. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que cuando hablamos de la elipse, pues vamos a mirar ecuación general, pues primero en la elipse A y B son diferentes y de igual signo, y de igual signo. Por tanto, si tenemos A y B de igual signo, normalmente podríamos pensar que sea positiva. Y si en caso tal son las dos negativas, ¿sí? Pues se buscaría transponer los términos de forma tal que quedaran positivas para hacer una mejor manipulación de los procesos que vamos a mirar cuando hablemos de completación de cuadrados. Entonces, A y B son diferentes. En el caso de la circunferencia, A y B son iguales. Y mismo y de igual signo. Ahorita veremos con una representación diferente, un tipo de identificar la ecuación, cómo se diferencian ellas, ¿sí? Tercera, la hipérbola o hipérbole. La hipérbole tiene que A y B son diferentes
aunque podríamos sus signos. Ya, de una, con eso. Y dejémoslo, son diferentes. Puede ser que A y B tengan el mismo valor numérico, pero los signos son diferentes. Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Pueden ser iguales? Uno positivo y uno negativo. Sí, pueden ser iguales. Por eso dejo aquí como que no hago tanto énfasis. Mire que aquí hacía énfasis en que A y B son diferentes y los signos son iguales, que A y B son iguales y los signos son iguales, ¿cierto? Aquí hago énfasis más en los signos. Son diferentes sus signos. A y B son diferentes sus signos. O sea que A y B pueden ser iguales, podrían ser iguales. A y B podrían ser iguales, ser iguales. Podrían ser, ¿sí? En el caso de la elipse, no la elipse no es sino la parábola, parábola, o existe solo A o solo B. O sea, solo hay x cuadrado o solo hay y cuadrado para que sea una parábola. Si no existiera, podríamos enunciar acá que si no existiera A ni B, podríamos irnos a, puede ser una recta o un punto sobre el eje X o Y. ¿Por qué? Porque si no existiera A cuadrado y B cuadrado, A ni B, pues quedaría solo CX más DY igual a E, igualado a cero. Y entonces podría ser, si existe C y D, puede ser una ecuación de la recta, ¿sí? Si no existe D o no existe C, sería un punto, que sería una ecuación lineal que se despejaría de forma simple. Ahora, esto con respecto, tengamos en consideración que estamos haciendo mención a la ecuación general de estas cónicas. Entonces se conocen de esa forma, se distinguen de esa forma. Ahora, hay otro tipo de ecuaciones que podemos considerar nosotros. En este caso, son las ecuaciones canónicas, que vamos, esta partecita de la explicación va a centrarse más en trabajar con esas ecuaciones canónicas. Entonces, para la elipse, la ecuación canónica está de la forma x menos h al cuadrado sobre b, sobre a cuadrado, perdón, más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Y entonces miren que aquí ya empieza a tomar importancia, relevancia, ese concepto que hablaba yo de igual suma o misma suma, ¿cierto? Miren lo que decía la definición por acá, elipse, igual suma de distancias. Entonces, en este caso estamos sumando, ¿cierto? Entonces, el x, en algún momento el x al cuadrado y el y al cuadrado están sumando, tienen el mismo signo, ¿sí? Y están sobre un a y sobre un b, que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero por ahora, hasta ahí. La segunda, la circunferencia, es de la misma forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. En este caso, a es diferente de b. En este caso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que a es igual a b. Entonces, como a es igual a b, pues podríamos pasar a dividir, podríamos escribir x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado
es igual a 1 y dividido en r cuadrado y dividido en r cuadrado. Sería la misma forma de la ecuación canónica de la circunferencia, pero se acostumbra a trabajar desde acá, ¿sí? Ya que aquí identificamos el A y el B siendo iguales, pues nos genera que eso va a ser el radio de la circunferencia. ¿Qué es A? A es podríamos pensar que es la amplitud horizontal y B es una amplitud, perdón que me sobró acá como que una bolita, pam, esta una amplitud vertical. Listo, pare de contar. Entonces, y pues si eso sucede, ¿cierto? Si podemos identificar que eso es una amplitud, pues pensemos que tengo la elipse acá, pues qué tanta desde el centro, esto es A, esta distancia es A, y en este caso esta distancia es B, esa distancia es B, perdón que la haga tan pequeña, pero de esa forma cuando A y B son iguales, pues ¿qué pasa? Eso va a ser una circunferencia, porque la misma distancia horizontal, ¿sí? De A, del centro hacia la izquierda, del centro hacia la derecha, va a ser la misma distancia del centro hacia arriba, del centro hacia abajo, o sea que va a tener la misma distancia, equidista, el concepto equidista, y eso me genera, me refuerza ese concepto de circunferencia, ¿sí? Igualada al radio cuadrado. En el caso de la hipérbole, o la hipérbola, y hipérbola, voy a dejarlo como hipérbola, la ecuación es x menos h elevado al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Entonces démonos cuenta que aquí también aparece y se refuerza el concepto de ese menos como la diferencia de distancias. Mire que aquí ya entendemos un poquito que dice igual diferencia de distancias, ¿sí? Igual diferencia de distancias. Es cuando aparezca que alguna de las dos es negativa, si en este caso es y negativa, pero podría aparecer y menos k sobre b al cuadrado, así, menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1, perdón que no quedó como a la misma altura la fracción, ¿sí? Démonos cuenta que el concepto se refuerza, hay una que es negativa, en la primera es y la que es negativa, en la segunda x es la negativa, teniendo en consideración que para todos estos casos la coordenada h, k podría definirse como el centro de la circunferencia, el centro de la elipse, una coordenada central de la hipérbola, acordándonos que la hipérbola puede ser así horizontal o puede ser así vertical, ¿sí? Ese puntico que está aquí en toda la mitad, ese puntico que está en toda la mitad, ese es el punto centro, un punto de partida, un punto de referencia. En la circunferencia, pues no hay problema porque es el centro. En la elipse, sea horizontal, es ese punto que está aquí en la mitad, o sea vertical, es ese punto que está acá. Y ya, tengamos en cuenta esa partecita. ¿Listo? Ahora, en el caso de la parábola, cuando vamos y miramos la parábola, perdón, bajamos un poquito por acá la parábola, entonces 4, la parábola puede estar de la forma y menos k siendo igual a 4p x menos h al cuadrado, sí señora, o también de la forma x menos h, si nos damos cuenta, a pesar de que son las 6:15 de la mañana, estoy aquí en clase haciendo trabajo para ustedes, y menos k elevado al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, aquí una de ellas está al cuadrado. Una de ellas está al cuadrado. ¿Cuál es la que está al cuadrado? En este caso está la x al cuadrado. En este caso está la y al cuadrado. Y entonces, y profe, ¿y aquí también me aparece el centro? Sí, ese h
coma K, es una coordenada que se conoce como vértice, ¿sí? Entonces, cuando abrimos hacia arriba o abrimos hacia abajo, ¿cierto? Este puntico que es el mínimo o el máximo, o abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda, como abra, perdón que las nombre mal, ¿sí? Ellas tienen, siendo parábolas, tienen algo que se denomina un vértice, y ese vértice, pues es ese puntico que tenemos nosotros ahí definido como mínimo, máximo, como más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Ese es el vértice. Y ya. Entonces, démonos cuenta, ahí están tanto las gráficas de las secciones cónicas de una forma horizontal o vertical. Y esta sería la primera parte del video que vamos a trabajar, que vamos a considerar, en donde nos centramos primero en el concepto, en el concepto. ¿Listo? Entonces, para que tengan ustedes pendiente, el concepto. Vamos a continuar con la siguiente parte, ya miramos el segundo video.